Single Linked List. No sé cómo se podría decir eso en español, pero es básicamente una estructura de datos donde no es una lista, ya que una lista contiene pues todos los elementos eh, seguiditos en lo que viene a ser en el espacio de la memoria. Lo que hacemos en una single linked list es básicamente, como podemos ver en la imagen, es guardar elementos. Esto aquí lo representa con un integer o con un número entero, pero pues eso puede ser cualquier cosa, un objeto, un string, un flotante, lo que sea. Básicamente lo que hacemos es en nodos, estos cuadritos de acá se vienen a llamar nodos, pues pasarles información. Y en una single linked list, una apunta a la siguiente. Entonces, por ejemplo, el 4, la que le sigue al 4 es el 6 y así sucesivamente. Las ventajas de la single linked list sobre una lista regular es uno, los métodos de inserción y remover a la hora de utilizarlo en una lista, pues básicamente es un poco tedioso porque tienes que saber dónde la debes de ingresar. Aparte, todos los elementos, si vas a ingresar, digamos, supongamos que esto no es una single linked list, solo una lista normal. Entonces eso es 4, 6, 8, 2. Y pues si quiero ingresar un número en la mitad del 6 y el 8 pues tendría que conocer el índice 0 y 1. Entonces tendría que ingresarlo al 2. Y lo que haría en el índice 2 pues ingresarle, no sé, otro número, el 7. Entonces le agrego el 7. Y lo que va a hacer es correr el 8 y el 2 hacia la derecha. Y pues sucesivamente con los otros números. Eso puede generar problemas en lo que viene a ser en memoria, ya que tienes que ir iterando constantemente. En cambio, perdón, en memoria no en tiempo. En cambio, con una single linked list, pues básicamente es al peor de los casos es lineal. Entonces, lo van a hacer muy efectivo en términos de tiempo. Claro, también esto se puede hacer transversal o double linked list, el cual pues si tienes un 6 también puede apuntar no solo al 8 sino al 4 y así sucesivamente. Pero pues esa sería como la primera estructura de datos el cual me parece que viene a ser muy interesante, muy útil para ciertos tipos de problemas y vamos a ver cómo podríamos implementar ciertos métodos o crear nuestros propios métodos para una single linked list. Entonces lo que hacemos básicamente es crear una clase principal nodo, que es donde va a contener el dato que le vamos a pasar, que como indico puede ser cualquier cosa. Precisamente acá dice any, cualquier cosa. Y pues el valor siguiente, que es la referencia o el nodo siguiente pues al que está en ese momento el nodo, ¿no? Eso es sintaxis básica o programación orientada a objetos específicamente en Python. Eso básicamente es nada, declarar la variable constructora, igualar los datos, pues los valores y ya está. Listo. Ahora pasamos a crear nuestra clase linked list, que aquí es donde vamos a implementar todos nuestros métodos que queramos. Entonces, lo que hacemos primero, una clase también constructora, en el método constructor. Entonces, en la clase constructora, lo que vamos a hacer es crear ahora un parámetro, una variable, como lo quieran decir, head, que viene a tener los nodos, ¿no? Sea que estemos iterando sobre la lista, sobre la linked list, pues va a tener que ir iterando sobre cada uno de los nodos. Y pues cada uno de los nodos los va a contener el head. Entonces vamos a crear primero un método donde podamos agregar siempre a, elementos al inicio, al head, ¿sí? Ya dentro, después de que hagamos la implementación, se entenderá un poco más lo que deseo hacer. Entonces podemos crear una función, no sé, eh, append elements at beginning, digámoslo así. Listo. Y le vamos a, el self siempre tiene que ir. Y vamos a crear, bueno, vamos a pasarle como también como parámetro, vamos a necesitar pues el dato que puede ser como indico cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a necesitar crear el nodo,
sea cuántos nodos, como el usuario, la persona, el desarrollador desee. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos en cuenta de que ya tenemos una clase base y que la cual le podemos añadir un dato y el valor siguiente. Entonces, lo que podríamos hacer es primeramente crear un nodo. Entonces, podríamos decir acá node es igual a node. Entonces, vamos a pasarle, ¿qué le vamos a pasar en data? Entonces, le vamos a pasar el dato y pues que le vamos a pasar el valor siguiente. Eso también puede ser cualquier cosa, como se indica acá en el parámetro. Tan solo de que necesitaríamos pasarle, como vamos a insertar siempre elementos al inicio, pues el valor siguiente va a ser el valor que estemos actualmente del head. Eso va a tener más sentido luego. Pero entonces vamos a decirle que va a ser self.head. Así, simple. Listo. Ahora, ya tenemos creado nuestro nodo. Fenomenal. Aquí ya lo podemos implementar. Luego, ¿cómo hacemos para retornar o digamos que esto queda almacenado pues en self.head? Pues básicamente lo que hacemos es self.head es igual ahora al nodo. Ya está. Y lo vamos a retornar. Self.head. Listo. Con esto ya nos serviría. Si aquí le pasamos que vamos a instanciar la clase, vamos a decirle, no sé, output como nombre cualquiera. Va a ser igual a link list. Listo, perfecto. Ok, me acabo de dar cuenta de algo. Eh, en la clase constructora, más bien, en la clase constructora, me acabo de dar cuenta de algo. Dice, claro, al momento de instanciarla, si la tenemos acá dentro de la clase constructora un head, tendríamos que pasársela acá, lo cual no sería lo recomendable. Pues lo que podemos hacer es básicamente pasarle como por defecto el valor, un valor de none, valor ninguno, null, lo que sea. Bueno, null acá no existe, pero en otro lenguaje sería como null. Así lo declararíamos y luego pues ya le cambiamos. Python, como es un lenguaje dinámico, pues le podemos cambiar el valor luego. Listo, ya tenemos instanciada la clase. Luego vamos a llamar el método, es el único que tenemos. ¿Y cuál va a ser el dato que le vamos a pasar? Vamos a decirle tostadas. No sé, tengo hambre. Tostadas. Listo. Vamos a ver eso que. Eso no nos va a retornar nada, pero quiero comprobar algo. Vamos a decirle Python 3. Linked list. Listo. Punto .py. Listo, perfecto. Como pudimos ver, no nos va a retornar nada. Eso es debido a que estamos haciendo directamente un return. Entonces, es... si deseas saber por qué no retorna nada, pues ya tendría que hacer una clase distinta. Bueno, digamos, ver cómo funcionan las funciones en Python, ¿no? Entender cómo funciona el return, cómo funciona el print. Bueno, aquí como podemos ver, ya nos da algo, ¿sí? En el anterior no nos retornaba nada, ahora nos da un main.no, algo raro. Eso vendría a significar el espacio en memoria, lo que viene a ser el objeto. Lo que podemos hacer para retornar el dato, pues entonces básicamente hacerle esto. Y ahora si traemos de nuevo, podemos ver de que ya tenemos nuestro nuevo nodo, tostadas. Funciona fenomenal. Ok, como podemos ver, ya pudimos añadir lo que viene a ser pues elementos. Si ahora le añadimos más, vamos a decirle que van a ser tostadas, maní, vamos a decir, no sé, se me ocurre algo, uy, se me ocurre algo como eso, maní, y por último, eh, crema, no sé, algo así. Pues entonces vamos a ver qué nos retorna. Como pudimos ver, nos retorna cada uno de los nodos que le estamos diciendo. Empieza por tostadas, después por maní, después por crema. Claro, esto podemos crear un método ahora, pues el cual nos podría retornar pues todos esos valores por defecto, solamente llamando
el método sin necesidad de hacer print y todo esto. Vamos a ver. Vamos a quitar esto acá rápidamente. Y luego lo que vamos a hacer es aquí, bueno, aquí vamos a decirle que vamos a retornar vamos a retornar un nodo. ¿Sí? Bueno, esto no es obligatorio, esto es como por buenas prácticas. Sí, puede decir buenas prácticas, bueno, no sé. Yo le quiero decir buenas prácticas. Ya. Vamos a crear un nuevo modo como show linked list, que aquí es donde vamos a mostrar los elementos que tenemos dentro de la lista linkeada. Self, no vamos a necesitar nada de parámetro, porque precisamente solo vamos a mostrar algo. Y bueno, aquí vamos a necesitar podríamos utilizar solamente una, pero pues lo que podemos hacer es primeramente crear como una variable que itere, ¿eh? Entonces iterador va a ser igual a self.head, lo que esté en self.head a ese momento del método. Luego otra variable que va a ser, podríamos decirle print, bueno, no sé, sí, pongámosle print out linked list, la queremos llamar así, un nombre súper largo, lo sé. Vamos a decirle que va a ser una cadena vacía, un string vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un loop que itere tantas veces haya elementos para iterar. Básicamente la sintaxis más sencilla para poder iterar cuando tenemos single linked list es con un ciclo while y le decimos mientras haya cosas para iterar, literalmente eso es lo que significa. O también podríamos decir while iterator sea diferente de none. También cualquiera de las dos podría funcionar. Pero pues yo quiero decir, déjalo así. While mientras haya cosas para iterar, literal. Entonces, mientras haya cosas para iterar, primero vamos a decirle que print out, bueno, esa variable, le vamos a concatenar esto no tenemos una lista, sino strings para hacer como el append o concatenar o agregarle elementos a este string vacío. Es básicamente de la siguiente manera, o sea, es decirle esto. Entonces, ¿qué le vamos a concatenar? Le vamos a concatenar el elemento que esté hasta este momento en el iterador, que va a ser self.head, le vamos a pasar el dato, ¿sí? Porque si no nos quedaría como veíamos anteriormente main.object, bla, 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 bla. Y pues eso no lo lee un humano, solo lee una máquina. Entonces, vamos a decir, basta concatenarle iterator.data y le vamos a pasar también lo siguiente. Este pedazo de acá es opcional, ¿sí? Esto no es obligatorio, puesto que aquí lo que quiero hacer es que cada vez que concatene un objeto, un elemento, lo que sea, haga como un espacio, muestre una flecha y si hay otro elemento, pues lo muestre como con esa flecha, como para que quede esa relación, de que quede así como, esta es la que sigue, esta es la que sigue, así sucesivamente. Eso no es obligatorio. Luego, para que el ciclo no se vaya al infinito y más allá, pues tenemos que decirle, hey, ya terminaste de hacer esto, pues entonces vas a igualar a iterador a la posición actual del iterador. Le vas a decir que se vaya a la siguiente. Como recordamos, pues por defecto va a ser none, pero si tiene más elementos como en este caso, pues vaya a ser, si empieza el maní, empieza a soltar tostadas, maní, crema, bueno, lo que sea. Con eso quedaría fenomenal. Ya por último, obviamente tenemos que retornar pues el dato, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el print out linked list? Y ya está. Vamos a probar si funciona. Entonces aquí ya tenemos tres elementos creados. Vamos a llamar de nuevo el output. Uy, vamos a llamarle ahora el show linked list. Y vamos a ver qué sucede. Ok, no nos retorna por el momento nada. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Creamos iterator.data. Ya. Vamos a ver. Vamos a hacer
un intento así rapidito, yo creo que esto es lo que va a hacer. Vamos a ver. Ok, fenomenal. Ya, claro. Recordamos de que antes acá no nos mostraba nada porque simplemente pues estamos haciendo un return. Pues básicamente tenemos que hacerle entonces un print. Eh, un silly mistake puede pasarle a cualquiera, hasta el más senior. No pasa nada. Vamos a ver. Ay, pero ¿qué está pasando? Ya, listo. Fenomenal. Eso era lo que quería lograr. Ven de que al principio, cuando no teníamos, digamos, un método que mostrara los elementos, nos ponía en orden los elementos, tanto tostadas, maní, crema. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un print acá. Entonces, pues obviamente le estamos haciendo imprime primero esto, luego esto, luego esto. Ahora con un método que pues precisamente se encarga de mostrar, pues lo que estamos haciendo es, como decimos en el método, append elements at the beginning o concaten elementos al inicio, es de que si yo tengo este va a ser el head. Pero si yo ahora le agrego uno nuevo, ahora este va a ser el head y este va a pasar a la derecha. Pero si a este adicionalmente le creo otro, pues ese va a ser el head y este va a ser el siguiente. Como lo podemos ver acá. Crema, maní, tostadas. Asombroso. Entonces, ese sería el primer método que podemos implementar. Y pues básicamente también podríamos crear un método para, eh, para mostrar elementos a lo último. Esperamos a ver. Acá, hagamos un espacito. Bueno, hagámoslo más bien. No lo hagamos directamente después del. Vamos a dejar este de último. Solo como para legibilidad. ¿Sí? Vamos a evidentar un poco acá. Listo. Vamos a decirle def. Append también. Elements. Elements add end. At the end. Bueno, sí, a lo último. Lo que sea, no importa. Lo mismo, data. Entonces ahora, ya no va a ser al inicio, ya no puede ser al head, sino que a lo último. Mientras tanto, pues podemos ir creando el nodo. No es igual al dato que le pasamos. Entonces, voy a hacer un pequeño experimento acá. Vamos a decirle que va a ser non por defecto. Esto pues no sería necesario llamarlo, pero pues vamos a ver. El siguiente elemento para agregar elementos a lo último, que sea como de manera secuencial, pues entonces vamos a decirle que el self.head va a ser el nodo. Yo creo que con eso tendríamos una versión inicial. Ahora, bueno, esto como para que sea un poquito, vamos a retornar un nodo también. Y retornar self.head, lo que haya en ese momento. Vamos a ver. Eh, um, Vamos a decirle todos estos que los quiero al último. End. Listo. Vamos a ver qué nos muestra. Ok, ok. No funciona como lo esperaba, ya que solo muestra uno. Lo que podríamos hacer, a ver, si le paso el next. Vamos a ver qué sucede. Ok, no tiene atributo next, entendible. Entonces, lo que se me ocurre que podríamos hacer. Bueno, acá solo mostraba uno. A ver, podemos crear una variable. Podemos volver a crear una variable iteradora que sea igual a self.head. Esto solo para que no tener que escribir todo el self.head.next y así sucesivamente hasta el infinito. Vamos a iterar, pero en este caso no vamos a iterar por la actual iteración, sino al valor siguiente. ¿Sí? Vamos a ver. En el ciclo, entonces, lo que necesitamos hacer es iterar hasta alcanzar el último elemento. Porque claro, necesitamos agregarlo a lo último.
siempre agregarle la última. Entonces, eh, hmm, no sé, eso podría ser mientras iterador.next. Si hay algún elemento para iterar hasta lo último, pues entonces vamos a decir iterador.next. Eh, podemos decirle sí, que vaya hago como otra ejecución. Hasta, pues sí, vamos a ver, que el valor actual, digamos, tostadas, tenga un elemento, espere, ya, aquí. Si tostadas tiene un elemento siguiente, pues entonces vamos a igualar el valor actual de tostadas al siguiente, maní. Ya ahora maní vendría a ser el actual y ya diciendo que el actual sea crema, entonces crema no va a tener nada al siguiente. Cuando ya llegue el siguiente, pues como va a iterar hasta que sea non, ahí pararía. Pues entonces cuando pare es porque ya alcanzamos, el, se puede decir como el final o el elemento final, que vendría a ser iterator.next. Este vendría a ser el último elemento y aquí es donde le vamos a pasar el nodo. ¿Sí? ¿Sí? Eso tendría todo el sentido. Ya luego lo que retornamos sería iterator.next. Vamos a ver. Sí, vamos a dejar eso. Sí, a ver cómo funciona. Hmm, Dice que no tiene ningún atributo next. Ok, línea 26. Entonces lo que pude verificar es de que, claro, no estamos, prácticamente no estamos haciendo nada. Pues primeramente, obviamente no va a tener ningún elemento siguiente el head, puesto que por defecto le declaramos como valor none. Entonces, pues obviamente no va a mostrar nada. ¿Sí? Si por más veces de que le llamemos el método y le pasemos como el dato, pues básicamente no estamos utilizando el nodo, no estamos guardando nada dentro de head. Entonces lo que podríamos hacer es hacer una validación, una verificación de que eh, en caso tal de que el valor, o bueno, el head en este caso sea igual a none, entonces podríamos decirle si self.head es igual a none, lo que por el momento es igual a true. Entonces vamos a decirle de que self.head va a ser igual a el nodo que le pase, el nodo que acabamos de crear. Fenomenal. Podríamos incluso hacerle un return de self.head. ¿Sí? En caso tal de que, pues no sea igual a none, sea igual a más cosas, no sé, más elementos, pues entonces ahora sí le podríamos pasar esto. ¿Sí? Listo. Entonces, en caso tal de que ya tenga más elementos, que vendría a ser con none, pues ahí es donde empezamos a hacer la iteración, donde lo que hacemos es, mientras haya elementos para iterar, mientras el elemento siguiente sea igual a algo, o sea, haya elementos sea diferente a non, mientras no sea igual a non, pues entonces vamos a ir guardando o actualizando la variable iteradora a la siguiente. Cuando ya no haya más valores cuando ya el valor siguiente sea igual a non, significa de que ya no hay nada. Entonces, si significa que ya no hay nada, ahí es donde tenemos que añadir el elemento que vendría a ser el nodo. Y es lo que hacemos en esta línea de código, que es iterator.next, que ya aquí es donde llegamos al último, pues le vamos a pasar el nodo, o sea, lo que haya mandado el usuario. Y pues lo retornamos. Bueno, en este caso sería iterator.next. Ahora vamos a verificar. Fenomenal. Funciona como lo deseado. Bueno, esto muestra así otra vez el main porque pues estaba haciendo el output, bueno, estaba haciendo el print para verificar qué era lo que estaba sucediendo. Y ya funciona fenomenal, funciona como lo deseado. Si por ejemplo queremos añadirle un elemento al inicio, no sé, digamos que, vamos a ver,
Vamos a decirle output.append element at the beginning. Vamos a decirle que va a ser un 88. Vamos a ver qué nos muestra acá. Y tenemos ya ahora dos métodos que nos crean, que nos añaden elementos al inicio y al final. Y con eso quedaría. Claro, eso le podemos añadir más elementos como, por ejemplo, pues añadir métodos donde podamos añadir elementos sea una posición dada. ¿Sí? Si digamos esto es 0, 1, 2, 3 y quiero añadirle un elemento en la posición 2, entonces, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría actualizar la single linked list? Si también queremos añadir un elemento después o antes de un determinado valor, por ejemplo, si quiero añadir un elemento después de money, pues entonces, ¿cómo lo podría hacer? O antes. Entonces, eso sería como ya lo podríamos dejar para la segunda parte, para que lo podamos ver más a detalle. Eso ya quedaría por el día de hoy.